Kaisa, ¿cómo estás? Hola Buenas tardes. doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? está, Bueno, doctora Trevor? ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿qué tal? Tudo tranqui. E vós, como anda? Bien, muy bien. Nadie, Me ¿puede alegro. volver la pantalla? Sí, perdón, perdón. Es que me concentré con el doctor Garris, no sé si escucha. Tengo exactamente 20 minutos o pueden conceder un minutito más. Depende del jurado, pero si es un minuto no va a pasar nada. No te Un preocupes. minuto solo. Si es Voy uno, a cronometrar aquí. Ahí lo vemos bien, doctor Garris. ¿Usted escucha bien? Perfecto. Ahí está, ahí lo escucho. ¿Cómo está? Perfecto. Bueno, estamos todos. Si les parece, comenzamos. Yo ahora voy a poner a grabar, Jaisa. Sí, Vos vas a tener los 20 minutos de exposición. Cuando termines, los jurados te pueden hacer consultas u observaciones a las cuales vas a poder responder. Cuando no queden más consultas, este, yo te voy a poner en sala de espera junto a la doctora Trébole para que los jurados debatan la nota y el dictamen. Y dale. después te hago volver a entrar para que te hagan la devolución. Vos no tenés que salir del Zoom, ni la doctora Trébole tampoco. Simplemente yo las pongo en sala de espera. ¿Sí? Sí. Así que dame un segundito. Ahí puse la grabación. Cuando quieras, podés comenzar. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, yo me llamo Jaisa Tamara y el tema de mi tesis es la evaluación del cumplimiento de las normas penales en lo que concierne a la visita íntima en la cárcel de Petrolina, provincia de Pernambuco, Brasil, entre los años 2017 y 2019. Inicialmente me gustaría agradecer a mi tutora, la doctora María Evangelina Triboche, por todo el cariño, dedicación conmigo y con mi trabajo. Y también me gustaría agradecer a todos los jurados que están acá hoy evaluando a mi tesis. Puede pasar. La problemática de mi tesis es, ¿hay diferenciación de género en la aplicación de las normas por el sistema carcelario en la ciudad de Petrolina en lo que concierne a la visita íntima que beneficie presos y presas? La visita íntima en la cárcel femenina de Petrolina consiste en derecho o regalía. Y finalmente, ¿tiene la cárcel femenina de Petrolina estructura física para que se lleve a cabo los encuentros íntimos? Puede pasar. Como objetivo general es evaluar si las reglas del sistema penitenciario en la ciudad de Petrolina, Pernambuco, hacen diferenciación de género en el instituto de la visita íntima que beneficie a las detenidas. Puede pasar. Como objetivos específicos, determinar las características de las cárceles masculina y femenina de Petrolina en lo que concierne a la visita íntima, y la cárcel del sistema penitenciario de la ciudad de Petrolina establece una diferenciación de género con relación al instituto de la visita íntima e identifica las dificultades encontradas en la cárcel femenina de Petrolina en lo que concierne a la realización de la visita íntima. Puede pasar. Iniciando el marco teórico de mi trabajo, yo puse el primer capítulo, la criminalidad femenina como forma de transgresión de los patrones sociales impuestos a las mujeres. El derecho y el derecho penal son androcéntricos, no son neutrales y tampoco imparciales, de manera que crean y perpetúan las diferencias de género. Y cuando una mujer viene a delinquir, es vista como un ser inferior a las otras mujeres que no delinquen, y con esto entra en escena el control social formal hecho por el Estado a través de la prisión, porque la familia que representa el control social informal falló en su función. Y con esto la prisión viene con el sentido de domesticar a estas mujeres a través de inculcarles el patrón social de esposa y madre. Puede pasar. En el segundo capítulo yo traigo la cuestión de la criminalidad femenina en el Brasil y traigo algunos gráficos, todos basados en datos de Infopen, Informe Penitenciario Nacional. En ese primer gráfico, que fue el primero de la serie, el gráfico publicado en el año 2014, que expuso que entre los años 2000 y 2014 hubo un ascenso de más de 500% en las tasas de criminalidad femenina en Brasil. Y entre los años 2000 y 2016, más de 600%. Es perceptible que hubo un descenso entre los años 2016 y 2017, que es originario de políticas públicas y también de decisiones jurisprudenciales que beneficiaron a mujeres que están presas. Sin embargo, las decisiones beneficiaron a mujeres que estaban embarazadas o entonces que tenían niños hasta los 12 años de edad. Puede pasar.
En el próximo gráfico traen datos de los últimos informes del año 2000, con datos del año 2019. Se pide que hasta el año 2016 hubo un ascenso y después un descenso hasta el año 2019 en que hubo otra vez un ascenso. Esto muy probablemente correlaciona al tráfico de estupefacientes, que es el principal crimen practicado por las mujeres en Brasil. Puede pasar. En el tercer capítulo yo traigo la cuestión de los derechos de las mujeres que están en la cárcel en Brasil. Pero antes de hablar con relación a las mujeres es necesario hablar de todos los presos, porque son vistos como sacerdotes, o sea, malditos por la sociedad. De manera que las personas que están fuera, o sea, la sociedad, piensa que esas personas los presos no son sujetos de derecho. Y con esto deben solamente sufrir todo de malo que ocurre dentro de la cárcel. Con relación al derecho de las mujeres que están detenidas, la mayoría de ellos existe en la legislación, sin embargo, hay una eficacia simbólica con relación a esos derechos, porque están en la ley, pero no hay cumplimiento. O sea, falta voluntad gubernamental, faltan políticas públicas para llevar a cabo esos derechos. No obstante, tenemos derechos en la Constitución Federal de 88, cuando informa que... determina que dentro de las visiones las mujeres se pueden quedar con sus hijos hasta el periodo de amamentación. Y en el Código Penal tenemos solamente un único artículo, que es el artículo 37, que habla del régimen especial, que es dedicado a las mujeres. O sea, la legislación penal, el Código Penal solamente se preocupa con un único artículo, cuando expuso que las mujeres tienen el derecho de cumplir su pena en establecimientos separados de los hombres. Y la ley de ejecución penal trae una serie de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a preescolar para los niños entre 0 y 7 años de edad, a guardería, de ser vigilado por guardias mujeres, la progresión del régimen diferenciada. Sin embargo, es perceptible que la mayoría de los derechos de las mujeres presas dicen solamente respecto a aquellas mujeres que están embarazadas o entonces que tienen niños hasta los 12 años, de manera que crea una diferenciación entre las propias presas, porque las beneficiadas generalmente son aquellas que ejercen el papel de madre. Bueno, tenemos también otros derechos que no están expresos a las mujeres en la ley, como por ejemplo el trabajo y la visita familiar, porque esos derechos solamente se hablan en el masculino, no se habla en el femenino. Ahora hablamos un poco del Código Penitenciario de la provincia de Pernambuco, que es la ley 15.655 de 2016. Es una ley más moderna que la ley de ejecución penal, puesto que no trata del género femenino como si estuviese dentro del género masculino, porque habla, por ejemplo, personas detenidas, personas presas, no habla el hombre, el internado, el agente, como la mayoría de las leyes de Brasil. Puede pasar. Con relação à visita íntima em Brasil, é necessário pontuar que ela existe como benefício desde a década de 70 do século XX. Sin embargo, esse direito solamente era dedicado a los hombres. Las mujeres que estaban presas no tenían derecho a la visita íntima. Y el fundamento de la institución de la visita íntima en las cárceles masculinas fue controlar la agresividad de los hombres a través de su sexualidad. En el año 1999 entra en vigor una resolución, la resolución número 1 del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, el nombrado CNCPC, que trajo la posibilidad de las mujeres también tener derecho a la visita íntima, no solamente los hombres, pero ese derecho solamente fue reglamentado por otra resolución que fue expedida en el año 2001, que es una resolución de SAP, la Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasil. Bueno, en el año 2011 entra en vigor la resolución número 4 para reemplazar la resolución número 1, determinando que la visita íntima podría ser concedida a todas las personas que están en la cárcel, no solamente a las parejas heterosexuales, sino también a las parejas homosexuales. Bueno, entonces las mujeres también tienen derecho a la visita íntima en las cárceles brasileñas, hasta porque los derechos reproductivos, el Estado no puede intervenir en el derecho reproductivo, como así afirma el artículo 226, párrafo 7 de la Constitución Federal de Brasil. El Estado no puede intervenir en las parejas, en la decisión de las parejas de tener hijos, porque importa si están dentro o fuera de la cárcel.
Y con relación a la sexualidad, hace parte del derecho a la vida. Entonces, todos los presos, hombres y mujeres, tienen derecho a la sexualidad. Pero con relación a la visita íntima en las cárceles femeninas de Brasil, es un derecho muy poco empleado hasta hoy, porque hay mucha dificultad en los requisitos que son pedidos a los ingresantes. Por ejemplo, la cuestión de, además de los documentos personales, comprobante de residencia, también es necesario en muchas cárceles hacer un curso sobre sexualidad, presentar exámenes de salud, entonces esto acaba dificultando la visita íntima. Y principalmente la cuestión también de que la distancia entre las cárceles femeninas y las ciudades, que generalmente las cárceles femeninas se quedan fuera de la ciudad. Puede pasar. Bueno, con relación a la visita íntima en las cárceles femeninas aún, tenemos consecuencias en la ausencia de este beneficio. Primeramente, la cuestión del abandono de la pareja. La pareja abandona, principalmente la pareja masculina abandona a la presa con vergüenza o con la justificación de que el lugar es lejos, que no tiene dinero para ir a visitar. Entonces, son muchas justificativas masculinas. Pero con esto el abandono acaba provocando en muchos casos la reconfiguración de la identidad sexual de las presas. Esto porque las presas ingresan inicialmente heterosexuales, pero cuando están dentro de la cárcel se involucran con otras presas en una relación homoafectiva, algo que es una relación situacional o ocasional, porque cuando estas mujeres salen de la cárcel generalmente vuelven a tener solamente relaciones con hombres. Y de ahí, ¿por qué se da esa homosexualidad ocasional? Por la carencia, la ausencia de afecto, la cuestión también económica, porque muchas presas no reciben visita de nadie, ni familia, ni de la pareja, y entonces tienen que se involucrar para conseguir una forma de se mantener dentro de la prisión. Bueno, también tenemos otro problema, otra consecuencia que es un problema, que es la prostitución dentro de la cárcel masculina. O sea, muchas presas que siquiera tienen un relacionamiento con el preso se cadastran en su nombre sin siquiera conocerlo y entonces van a prostituirse dentro de las prisiones masculinas. Y por último, algunos autores puntúan la cuestión de problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión. Con relación al Código Penitenciario de la provincia de Pernambuco, él trajo expresamente la visita íntima en el artículo 105, determinando que todos los presos, hombres y mujeres, tienen derecho a la visita íntima en las cárceles brasileñas. Puede pasar. Con relación al método, tenemos que un tipo de estudio descriptivo, ya que vamos a describir la visita íntima en las cárceles masculina y femenina de Petrolina entre los años 2017 y 2019, por eso también es descriptivo y vamos a tratar de esta cuestión. Con relación a la de análisis, vamos la cuestión de los reclusos de la cárcel masculina y femenina de Petrolina, como variable la visita íntima y como subvariables características de la visita íntima, cárceles masculina y femenina de Petrolina y dificultades en la visita íntima. Como criterio de selección, por investigar solamente las mujeres que estaban recibiendo visita íntima en este periodo de tiempo, siendo excluidas las otras que solamente iban a la penitenciaria masculina para ofrecer la visita íntima. Puede pasar. Como técnicas e instrumentos fue utilizada la documentación indirecta a través de un estudio hecho a través de libros sobre el tema y artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y datos de fuente primaria basados en leyes y actos administrativos como resoluciones. Fue hecha la observación cualitativa porque la investigadora pasó casi 2 años dentro de la prisión de Petrolina, femenina de Petrolina, con un proyecto social nombrado Mulheres em Cárcere, y con esto pudo observar atentamente cómo se daba la visita íntima dentro de la prisión, pero sin haber una participación muy activa, solamente la observación. Fueron utilizadas también las entrevistas semi-estruturadas en que fue hecho un pedido a la Universidad Federal de Pernambuco. El Comité de Ética aprobó el estudio para que la investigadora pudiese entrevistar a las presas. Como técnica de análisis de datos, utilizamos la cuestión del análisis del discurso. Puede pasar.
Bueno, como resultados, primeramente tenemos que hablar un poco sobre la visita íntima dentro de la cadena pública femenina de Petrolina. Es necesario hacer un histórico de la cárcel porque hasta el año 2002, hombres y mujeres se quedaban presos conjuntamente dentro de esta cárcel. O sea, no había diferencia de pabellones como existe en la mayoría de las prisiones de Brasil. O sea, presos y presas, la diferencia eran las celdas. Y entonces, cuando fue en el año 2002, fue inaugurada la penitenciaria Dr. Elivaldo Gómez, llamada de PEDEG, en que fueron trasladados para allá solamente los presos masculinos definitivos, los condenados definitivos, porque los presos provisorios y las mujeres que estaban presas se quedaron dentro de la misma cárcel. En el año 2007, la diputada estadual provincial Isabel Cristina percibió que había una gran inconstitucionalidad porque no puede, la Constitución es explícita al determinar que mujeres y hombres deben quedarse separados en prisiones diversas para cumplir sus penas. Y entonces percibió esa situación y los presos provisorios fueron trasladados de la cadena pública para la PEDEG. Y entonces la cadena pública pasó a nombrarse cadena pública femenina. Pero en ese establecimiento carcelario tenemos muchos problemas para la efectivación de la visita íntima. El principal motivo es la estructura física. No hay estructura física para la realización de estas visitas. Lo que pasa es que las mujeres se quedan dentro de una celda, cubren las puertas de la celda con sábanas y es hecho así. Las otras se quedan fuera de la cárcel en cuanto están haciendo la visita íntima. Y también no hay una patronización de las normas en la provincia de Pernambuco para la realización de la visita íntima y tampoco la ley, el Código Penitenciario de Pernambuco trae requisitos más específicos. Puede pasar. Acá tenemos un gráfico con la cantidad de mujeres que recibían visita íntima entre los años 2017 y 2019. Es perceptible que hay pocos cambios, de manera que entre el año 2017 y 2019 son prácticamente las mismas presas que recibían la visita íntima. Puede pasar. Bueno, con relación a las entrevistas, tenemos impresiones. La primera es que el derecho a la visita íntima no es una regalía dentro de esta cárcel, sino un derecho. Todas las presas se defendieron como un derecho. Pero también hablan que hay diferencias de género, porque en la cárcel femenina de Petrolina, la visita íntima es hecha en 2 turnos. El visitante o la visitante ingresa a las 8 de la mañana y tiene que salir al mediodía, y el otro visitante ingresa a las 13 horas y sale a las 17 horas. Ya en la cárcel masculina, la visita íntima dura todo el día, de las 8 a las 17 horas, y son realizadas en ambas cárceles en el día de sábado. Entonces, esta es una diferencia grande de género que fue puntuada por las entrevistadas. Sin embargo, hay una flexibilidad con relación a la cadena pública de Petrolina porque novios y novias pueden ingresar, algo que no pasa con relación a la penitenciaria masculina, como vamos a hablar un poquito más adelante. Puede pasar. Con relación al reglamento de dificultades, la forma de ejecución, ya hablamos, todos los sábados en 2 turnos, y hay requisitos para el ingreso de las visitantes. ¿Cuáles son los requisitos? Solamente el cadastro a través de presentación de DNI y también comprobante de residencia. No es exigido exámenes de salud ni cursos con relación a la sexualidad. Sin embargo, con relación a los problemas, ya hablamos anteriormente con relación a la falta de patronización de normas en la provincia y también la estructura física que es muy precaria. Puede pasar. Con relación a la penitenciaria Dr. Elivaldo Gómez, nombrada PEDEG, también no tienen normas administrativas uniformizadas, patronizadas con relación al ejercicio de la visita íntima, pero con relación a la forma de ingreso de los visitantes, es que debe la o los visitantes, tenemos uno solo preso que recibe visita de su pareja homosexual, todos los otros reciben visita de mujeres. Tienen que presentar el DNI, comprobante de residencia y también solo pueden ingresar esposas y parejas estables que deben comprobar el vínculo a través de la partida de matrimonio o entonces a través de la partida de nacimiento de los hijos. Y también no hay estructura física, porque cuando la PEDEG fue creada en 2002,
había un pabellón para la visita íntima. Sin embargo, en 2007, cuando los presos profesores fueron trasladados de la cadena pública hasta la PEDEC, entonces no hay más un espacio para la realización de la visita íntima y así los presos se quedan dentro de la misma celda, todos ellos cubren las camas con sábanas, colocan un son alto para que los ruidos no sean escuchados. Bueno, pasar. Bueno, con relación a las diferencias de género con relación a los dos cárceles, primeramente diferencia los números, porque en la PEDEC cerca de 70% de los hombres reciben visita íntima, mientras que en la cadena pública femenina en torno de 14-15% de las presas. También hay diferenciación en el horario de visitas, como ya tratamos, y solamente las presas van a visitar sus parejas que están detenidas en la PEDEC. O sea, el preso no va a visitar a la presa porque el Estado informa que no es posible, primeramente por el riesgo de fugas y también porque no hay un coche para trasladar a los hombres hasta la cadena femenina. Sin embargo, hay un coche para llevar a las mujeres hasta la penitenciaria, llamado cachorrinha o perrita en español. Puede pasar. Bueno, entonces en la PEDEC no hay posibilidad de novios y novias ingresar. Tienen que pasar 3 meses haciendo la visita familiar para que puedan ingresar en la visita íntima. Hay una diferencia grande. En la PEDEC también solo los hombres que tienen buen comportamiento se consiguen recibir la visita íntima, mientras que en la cadena pública femenina no importa el comportamiento, si es bueno o malo, todas las mujeres tienen derecho a recibir. Y en la cárcel femenina hay una mayor permisividad, porque en el año 2018 la directora de la cárcel, doctora Paula Freire, percibió que estaban viendo muchos abandonos de parejas. Entonces decidió que a partir de ahí solamente los novios y novias solamente necesitaban ir a una única visita familiar para poder ingresar íntimamente en la visita íntima. Puede pasar. Conclusiones. La desigualdad de derechos entre presos y presas es reflejo de la realidad social brasileña, ya que las diferencias establecidas socialmente entre hombres y mujeres son reproducidas dentro de las prisiones. Aunque haya avances en los últimos tiempos, las leyes que determinan los derechos de las mujeres en las cárceles brasileñas en su mayoría tienen solamente efecto simbólico. Ausencia de leyes que traten sobre la visita íntima en el interior de las cárceles de Brasil. Puede pasar. La visita íntima es vista como regalía y no como derecho en la mayoría de las prisiones brasileñas, y la ausencia de visitas íntimas trae como consecuencia el abandono de la pareja, la reconfiguración de las relaciones de la identidad sexual, la prostitución dentro de las cárceles masculinas y problemas psicológicos. Puede pasar. Y así, sin embargo, en la cárcel femenina de Petrolina, aunque existen varios problemas en la ejecución de la visita íntima, ello no es visto como regalía, sino como derecho, ya que todas las mujeres tienen derecho a recibirla. De manera que en la prisión femenina de Petrolina viene demostrando que no hay necesidad de leyes para se establecer derechos a las mujeres, basta tener empatía y solidaridad. Puede pasar. Muchísimas gracias. Petrolina está a la vanguardia. Sí. Me gustaría agradecer a todos, a Nadir también. Muchísimas gracias, Nadir, por toda la paciencia y toda la dedicación conmigo y con los otros que están a presentar. No te preocupes, Yaisa. Gracias a vos. Bueno, no sé si alguno de los jurados quiere realizar alguna consulta. Le doy la palabra a quien desee comenzar. No sé si el doctor Moreira, el doctor Piñeiro, el doctor Garris. Bueno, voy a arrancar entonces. Gracias. Felicito la maestranda por hablar en español. Pocos y pocas brasileñas conseguem tal hecho y tenéis una excelente fluencia en castellano. Muchísimas Con tanta gracias. soltura, ¿no? Con mucha soltura lo hace. Sí, exactamente. Mire, la ley de ejecución penal brasileña, la ley 7.210 de 1984, en su artículo 41, item 10,
trata exatamente sobre a visita de la família, de los amigos, de los parientes, essas coisas mais. É interessante, já que tu trabalho está recontra bueno, poner la nueva resolución del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, que es la resolución número 4 resolución número 23 de 4 de novembro de 2021, que trata exatamente sobre a visita que em Brasil chamamos de visita íntima. Acá há nome que em português é nome feio, que é visita higiênica. Alguns países usam visita conjugal, que é melhor, para ouvir é melhor, porque visita higiênica para nós outros brasileiros é uma mala palavra, não é uma palavra muito boa, né? Pero então seria interessante também poner o término mais usado em língua castelhana, que é a visita higiênica ou visita conjugal, porque visita íntima é mais para nós outros de origem portuguesa, né? Então seria interessante poner isso também. É um tema que foi tratado por Santa Rita, que é uma senhora que trabalhava em Departamento Penitenciário Nacional, que tive o honor de conhecê-la há muitos anos, em anos 1980 e picos, sobre o problema de la consequência da visita íntima generando um hijo. E ela já tratou em sua maestria, que é em trabalho social, o tema sobre se era uma questão ou um princípio da dignidade humana. Então, é muito interessante, né, esse tema todavia, porque há outros estudos também que dizem que um hijo generado em uma penitenciaria, que a responsabilidade é do Estado, e esse hijo, por lo menos em legislação brasileira, não é de Argentina, acá se pode passar hasta 4 anos, né? Já cambia. Alguns códigos penitenciários provinciais são 6 meses, outros 3 meses, outros 2 meses, então cambia muito. E esse chico, essa criatura, como se quedará? Né? Como vai quedar-se? Então, é um tema muito interessante também para tratarmos. Que mais que queria te comentar sobre o tema sobre o problema em uns gráficos tuyos não houve crescimento da visita íntima 2017, 2018, ou seja, é um lineal constante, né? Sim. Em comparação com os, não tenéis ideia de la comparação com os homens, não tenéis ideia. No, porque en la cárcel masculina de Petrolina no hay datos específicos y el acceso a los informes es muy raro, es muy difícil. Y entonces cuando hablé con la trabajadora social que entrevisté, ella me dijo que no tenía los datos, pero que solamente sabía que cerca del 70% de los hombres que recibían. Y ella es responsable por el sector que hace el cadastro y toda la cuestión del encuentro íntimo, y ella no tenía datos. Esto fue más fácil en la cadena pública femenina porque yo tengo el acceso allá como trabajaba socialmente dentro de la cadena, entonces fue muy más fácil ingresar en los archivos y conseguir
tomar todos los informes. Bueno, te comento sobre derecho versus regalía. Pasa isso em todas as penitenciarias e nas legislações do mundo, praticamente. ¿Por quê? Porque, na verdade, é um permisso do Estado, é uma regalia dada por el Estado e, logicamente, para as pessoas privadas de liberdade que cumprem com as regras de las penitenciarias, né? de los penales, né? E mira, alguns estados, ou seja, alguns países, não há visita conjugal, não há visita higiênica, não há visita, não há nada. Então, por lo menos, Argentina, Brasil, temos, né, essa possibilidade. Não em todas as cárceles também. Por exemplo, acá há uma distinção tremenda entre as cárceles provinciais e as cárceles federais, né? Acá em Argentina. Doutora deve ter dito para vocês em suas classes, seguro. Então, há uma diferença terrível. E eu tive o honor de conhecer muitas cárceles acá, porque minha tese doctoral tratava sobre esse tema. Então, conheci muitas cárceles, né? De Mendonça, de Santa Fé, La Pampa, acá, alguns complexos penitenciários. Então, isso é uma coisa impressionante. Saludo meu amigo Luiz Maria de Simone, que está acá também presente, que agora estou mirando. Mi amigo de Simone. Gracias, doctor Piñeiro, y gracias, doctor Garris, que también lo estoy viendo, gracias y doctor Moreira, gracias a todos por vuestra presencia, realmente, y estoy escuchando con mucha alegría el trabajo que ha hecho la maestranda Yaiza, a quien también felicito por ser bilingüe, hasta me agarra envidia, ojalá yo pudiera hablar así de forma bilingüe, y no lo logro hacer, o sea, la felicito. Y realmente los problemas, porque en algún momento, y perdón que el doctor Piñeiro me permitió aparecer que yo no debería estar callado, desde la dirección tengo que estar callado, pero bueno, ya que el doctor Piñeiro me habilitó un segundo, en algún momento, si mal no recuerdo, hace años, digamos, los maestrandos podían hacerlo en portugués, porque el Mercosur eran los dos idiomas, que ustedes me corregirán, son todos distinguidos profesores, pero hoy día hay que hacerlo en español. Lo que es bastante difícil. Bueno, no digo más nada, les agradezco a todos realmente, al honorable jurado, y bueno, no tengo más nada que decir. Eu me gostaria muitíssimo agradecer a doutora Simone por la presença, por todas as classes, por tudo. Ok. Bueno, para terminar, há algumas referências que tenéis. Por exemplo, em la página 11, sobre Pina Rodrigues, que não está em las referências, tá? E outras, há uma sobre Fácio Montejo e Frias, por exemplo. Frias, né? O correto, aí ora está Montejo e Frias, ora Fácio Montejo e Frias. Então, é bom poner igual para não complicar. Fácio Montejo, sim. Tá. E na página 145, 145, sobre Dinares, Ventura e Lima, se é o livro, se é de 2015 ou é de 2016. Né? Então, mira isso, porque tu trabalho está excelente. Pode repetir? Ventura é 2015, 2016? Sim, solo ou 2016, ok. Em la página 145. Dale, ok. Gracias. Porque tu trabalho, mira, há poucos livros publicados, tanto acá quanto em nosso país, em Brasil, sobre mulheres encarceladas. Há
pouquíssimos livros. Pouquíssimos livros. Então, seria interessante publicar, buscar uma editorial brasileira para publicar um trabalho que está muito bom. Muchísimas Me felicito. gracias. Muchísimas gracias. Felicito. Felicitaciones. Doctor, me preguntaste acá, hay un informe acá, y me hizo dos preguntas, me gustaría de contestarlas, ¿fueron? Sí, sí, por favor. La primera es, ¿hay previsión en la ley de ejecución penal brasileña de la visita conjugal? Entonces, no. En el artículo 41 viene visita familiar, no la visita íntima, visita conjugal no hay. Conjugal. Y los tratados internacionales tratan sobre el tema, sí. La resolución de Mandela, bueno, reglas de Mandela, número 28, ítem 2, y reglas de Bangkok, número 27. Hablan expresamente sobre la visita íntima de hombres y mujeres que estén en la cárcel. Pero como derecho o solo la posibilidad? Bueno, las reglas de Mandela afirman que es un derecho, ya que es un tratado. Ya con relación a las reglas de Bangkok, como es un compromiso, entonces veo como una posibilidad. Bueno, gracias. Yo te agradezco. No sé si quiere comentar, continuar el doctor Moreira o el doctor Garris. Bueno. Ahí está. Gracias, Nadir. Gracias. Yaisa, me pareció excelente tu presentación, el armado. Bueno, ya te había hecho una devolución previamente por correo. Simplemente me quedarían algunas preguntas por curiosidad. Habías comentado en un principio que se utilizó la visita íntima en las cárceles masculinas para atenuar la agresión de los hombres. En las cárceles de mujeres probablemente haya acontecido algo similar. ¿Qué efectos produjo, si notaste algo, que si las visitas íntimas, o visita higiénica, diríamos acá, frenó o controló o atenuó la agresividad en las mujeres? Freud afirma que la sexualidad, la libido, obtura como un freno para la pulsión de muerte. Es decir, que en la teoría algún efecto tendría que haber producido. Pero vos dirás. Bueno, gracias, doctor. Entonces, esto es una justificación de la década de 70 del siglo XX, como si las mujeres no tuviesen la sexualidad también, el derecho a la sexualidad dentro de la casa o fuera de ella. Es una cuestión más moral que efectivamente biológica. Todos tenemos necesidades biológicas, pero fue utilizada como una justificativa para permitir que las mujeres ingresasen en las cárceles masculinas. Pero yo no pienso de esa forma. Con relación a la actualidad, algo que yo tengo visto en las cárceles femeninas es que no hay una ¿cómo puedo decir? Una influencia con relación a la agresividad. Claro que algunas mujeres puntúan que ella está más calma, está más suave, después que recibió la visita íntima. Pero yo creo que es una cuestión más moral de la sociedad que efectivamente biológica. Entonces, tanto hombres y mujeres pueden ser agresivos. Y dentro de una cárcel femenina les digo que es peor que en la cárcel masculina, porque las mujeres pelean por todo. Pelean por ropa, pelean por la uña, pelean por religión, por todo. El narcisismo de las pequeñas diferencias. Sí, cosa que no pasa en una cárcel masculina. Los hombres no están interesados en esto. Entonces, yo creo que fue una justificativa utilizada porque no tenían otra justificativa a permitir a la visita íntima a los hombres y no permitía a las mujeres para hacer una desigualdad de género. Era un argumento machista que circulaba y circula todavía con... Sí, aún circula, pero hoy, por ejemplo, acá en Petrolina no, porque todas las mujeres tienen derecho a recibir la visita íntima, incluso siquiera deben tener buen comportamiento. Entonces, es algo que está realmente, acá en Petrolina, está muy bueno con relación a las otras cárceles. Otra preguntita, vinculada a esta. En las cárceles mujeres aparece la prostitución en la visita íntima. En los hombres había aparecido, Sí, sí. Dentro de la cárcel masculina es muy común que muchas mujeres ingresen con la finalidad de prostitución. O sea, ellas
no conoce, siquiera conoce a aquel hombre y van a quedarse con otros. Entonces, acá en Petrolina, para evitar este tipo de situación, es puesto que la mujer, la novia, solo puede visitar a la pareja 3 meses después de la visita familiar, o sea, un intervalo de tiempo. Y con relación a las mujeres que están en la prisión de Petrolina, sí hay relatos de mujeres que se van allá solo con la función de prostituirse. Hay relatos. Incluso una de las entrevistadas me contó todo esto, que sabía de las chicas que iban solamente a encontrar, a prostituirse con otros hombres, siquiera conocía el hombre en el cual estaban cadastradas. Bueno, para mí es suficiente, gracias. Yo que agradezco y tengo unas preguntitas acá también para responder, para contestar. Solamente esas Sí. dos. ¿Qué posibilidades de cambio de la legislación penal brasileña sobre la visita íntima existen? La única posibilidad de cambio que yo encontré fue un proyecto de ley 5071 de 2001, que está tramitando hasta ya 21 años, tramitando en la Cámara de Diputados de Brasil y hasta hoy nada fue votado. Entonces creo que no tenemos ninguna otra iniciativa. ¿Y cuáles son los argumentos que afectan la concesión de la visita íntima, especialmente de las presas? La cuestión del embarazo es muy importante, es una justificativa, pero acá en Petrolina no hay la necesidad de las presas y los visitantes utilizarem de preservativos, no hay necesidad, pero ellas no quieren embarazar. Es una constante, todas las mujeres que reciben visita no quieren embarazar porque es muy complejo tener un hijo dentro de las prisiones. Incluso de las mujeres acá en Petrolina, las que tienen hijos, ingresaron ya con los hijos, no tuvieron estos hijos dentro de la prisión. Y también la cuestión de la transmisión de infecciones sexualmente transmisibles, pero la realidad no es eso, la realidad es la moralidad de la sociedad que aún plantea la desigualdad entre hombres y mujeres basada en el patriarcado. Entonces es una cuestión más moral efectivamente que biológica. Es esto, muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Gracias, Yaisa. El doctor Garris, no sé si tiene alguna consulta más allá de las que había realizado en el informe. Doctor Garris, ¿me escucha? Se quedó congelada la imagen. Congelado. Se quedó congelado. A ver. A ver, guardemos un segundito. Luis, aprovecho este impasse, un saludo afectuoso. Gracias, Diego, como siempre. O sea, realmente, la verdad que para mí es un privilegio tener profesores como Jorge, yo lo llamo Jorge, como Diego, o sea, los llamo, o sea, además del enorme respeto profesional por ustedes, tengo un afecto personal y un gran agradecimiento, porque si no la maestría no sería posible. O sea, no es fácil tener profesionales de ni mucho nivel, y la verdad estoy muy agradecido por lo personal y por lo profesional, por ambas cosas. No sé si la profesora Trebolle después quiere, como tutora, quiere poder decir si Nadir le parece, porque acá el director está observando, o sea que el director está observando. Si quiere decir algo la doctora Trebolle mientras el doctor Garris se descongela, no sé qué habrá pasado con la... El doctor Garris, ustedes saben que es un distinguido especialista, lo conozco de la época que yo era rector, distinguido especialista, incluso fue premiado en una cárcel, en una universidad de Brasil,
O sea, ya con las cárceles se me produce un acto fallido. ¿Qué diría Freud? No, fue premiado, ha hecho realmente una gran trayectoria y bueno, y ahora también tengo que agradecerle a él que me acompaña como jurado externo. Porque a veces, bueno, a veces no es fácil que los doctores y los investigadores y los académicos se comprometan en actividades de este tipo. O sea, porque bueno, pues tienen montones de temas, montones de problemas, etcétera. Y en cuanto a Yaisa, bueno, sinceramente te felicito. Te felicito porque como yo, ya que estamos esperando a ver si podemos retomar el contacto, te felicito porque ser bilingüe no es algo fácil. Siempre lo hablamos con el doctor Piñeiro, que me enseñó lo de los fonemas. Me enseñó lo de los fonemas. No, me dio clases sobre el tema. Yo me manejo en el portugués. Siempre se aprende, ¿eh? A veces el director también aprende, por supuesto, a lo mejor más. Pero realmente, a veces yo le comento a los alumnos, y yo conozco dos lenguas que las he trabajado, las he estudiado, que no son el portugués, pero no me animaría a hacer una tesis de inglés ni una tesis en italiano. O sea, porque es otro problema, es otra profundidad. Y ustedes, doctores, ustedes lo saben. Es otra profundidad. Es otra profundidad, con lo cual Yaisa realmente mis respetos, como decimos nosotros. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Me Mis encanta el respetos. español y entonces yo estudio desde muy temprano. Bueno, y yo creo que sepa hablar un poquito con algunos errores, claro, pero yo Pero, creo que sí. como me enseñó o professor Pinheiro, é mais difícil, dificultoso per nós que para vocês, por fonemas. E professor Pinheiro me explicou o problema dos fonemas. E mais, sim ou não? Sí, O sea, sí, sí, já sei. O sea, exactamente. muy difícil, muy complexo. Es más fácil para vocês que para nosotros. No sé si la profesora Trebolle quiere ir diciendo algo mientras... No, un poco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco remarcar lo que dijo Jorge. Me parece que es un trabajo original y que plantea un tema, digamos, poco conversado, poco expuesto académicamente. Así que eso me parece que es de gran valor para la tesis de Jaisa, que ha trabajado muchísimo. Así que es un gran mérito para ella. Así que mis felicitaciones también. Claro, o sea, Muchísimas gracias. complemento en ese aspecto, que acá has logrado, Jaisa, y seguramente los colegas me dirán que comparten, o ya lo han dicho de alguna medida, es que la universidad moderna es adquirir y sumar conocimientos. No es repetir como la universidad napoleónica, que era repetir un concepto. El más distinguido profesor no tiene todos los conocimientos, ¿verdad? Nadie. Entonces, en la medida que se va investigando y se va profundizando, se va logrando esto. O sea que, evidentemente sí, y aparte son pequeños aportes. Eso lo aprendí en el doctorado, allá a lo lejos, y en cursillos que he dado por diferentes lugares, como alumno, de diferente posición. Son pequeños aportes, ¿verdad? Pero bueno, o sea... Ese es un valor, y el otro valor me parece importante es poner, digamos, sobre el tapete esto de ¿es un derecho o una concesión que hace el Estado? Yo me inclino por pensar que es un derecho, sin lugar a dudas. Derecho, es un derecho. El humano tiene derechos. El humano tiene derechos. Pero bueno, podemos pensar diferente, ¿no? Pero podemos pensar diferente. Pero sin duda es un derecho. ¿Qué problema? Si nos Lo congelan... estuve llamando, pero sí, lo estuve llamando al doctor Garris, pero no me llega a atender. Le escribí también por WhatsApp recién. Estoy esperando a ver si me contesta, porque por ahí está escuchando, pero no, A ver no ahí, le funciona el audio. A ver ahí. También le escribí por el chat de acá. Yo sé que el doctor tuvo una intervención de las cuerdas vocales, quizás no puede hablar mucho. En tal caso, si quiere, me puede escribir por el chat. Yo leo las preguntas. Igualmente también le dejo preguntas a Yaisa en el informe.
pero me quería asegurar que esté escuchando, así escucha la respuesta. Es fundamental, digamos, que esté escuchando, sí. Sí, sí, por eso. Para la validez del tribunal, ¿no? Mientras esto me gustaría Ahí está muchísimo- presente porque se desmutió, se mutió y se desmutió. Sí, se ve que está conectado. Sí, conectado está. Doctor Gary, si quiere me puede escribir por el chat, yo justo le escribí. Si usted mueve el mouse en la imagen, le tiene que aparecer el icono del chat. O si tenés, Nadir, el WhatsApp. Sí, sí, justo le escribí por Comunicar. WhatsApp. Estaba viendo si me respondía. Y si tenés con el video, por ahí lo podés conectar al Zoom directamente. A ver. Y entra por WhatsApp en el Zoom. Es como decía Lo Murphy. había llamado. ¿Se acuerdan a Murphy's Law, las leyes de Murphy? O sea, cuando algo va a chocar, va a chocar en el momento más complejo. Murphy's Sí. Law, las leyes de Murphy. Y veníamos bien, ¿eh? Veníamos bien, veníamos Sí, bien. perfecto. Ahí él está intentando. Sí, sí, se ve que está. Y además otro tema que vamos conversando mientras estamos esperando, ¿no? Yo confieso que no nací, no nací, el otro, hay que confesar las falencias, así como ya confesé la lingüística, ahora confieso la otra falencia. Confieso la falencia, digamos, digital. Yo no nací digital. O sea, y en la UBA nos enseñaban derecho romano en latín, que el profesor Piñeiro también lo maneja porque tiene un libro en latín, que lo tengo ahí dedicado. Empecé con el latín y ahora, bueno, de la época de Julio César me vengo a la parte digital. Entonces, no me pidan tanto, por favor, no me pidan tanto, ¿no? Es un cambio enorme. Pero bueno, hasta el punto que yo me conecté tarde porque no me podía conectar y me ayudaron. Porque, o sea, a veces es mejor, ¿no? Doctores Piñeiro y Moreira, que ambos son humanistas, sin lugar a dudas, a veces es mejor presentarnos como seres humanos con nuestras debilidades y fortalezas, ¿no? Me parece que sería más fácil, ¿verdad? A lo mejor el mundo sería un poquito mejor, ¿no? Desde luego. Digo. Ahora se desconectó el doctor Garris. Debe estar intentando volver a conectarse. Yo lo estoy llamando igual. Claro, ¿sabés qué pasa? Esto por eso, estoy, digamos, mi gran política es tratar de probar como si alguien decía, y si probamos con la verdad, mi gran política es tratar de decir las cosas de forma amplia, abierta. Me parece que es más fácil, ¿no? Por eso yo le decía a Nadir que me preocupa a todos los jurados que tenemos, primero la calidad del jurado que hay, pero no son tantos. Hay, pero no son tantos. La segunda es el problema de lo digital. Es el problema de lo digital. Y la tercera, que me parece que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a este mundo. O sea, yo un poco, a veces a los alumnos les digo, ustedes todos hemos visto seguramente, o por lo menos yo sí, la película de los supersónicos. ¿Se acuerdan de los supersónicos? Creo que era de los 70, 80, que era todo un mundo virtual. O sea, nos faltan únicamente los autos que vuelen. Una vez que tengamos los autos que vuelen, sí, ya estamos nos falta mucho. Entonces, en los supersónicos, y bueno, tenemos que manejarnos en ese mundo, ¿no? Nos tocó pasar de un mundo a otro. Pero bueno. Sí. Y justo estamos en el momento de transición, con lo cual un día nos sale bien y al otro día más o menos, y al otro día no nos sale directamente. Claro, a la mitad del mundo. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Yo aprovecho para tener el placer de conversar con ustedes, pero en todo sentido porque me acuerdo, por ejemplo, cuando un emperador romano, Tarquino el soberbio le decía que había momentos que se producían interregnums, y en esos interregnums no corría ninguna norma. O sea, eran como bisagras de la historia. Hoy se llaman bisagras, cambio de ciclo, etcétera, etcétera.
Creo que estamos en un interregnum. Tenemos el raro privilegio de estar viviendo un interregnum. Y estamos en el medio. Y bueno, Dios así lo habrá querido Dios, qué sé yo. O no sé qué. O la historia. Pero bueno. A ver, ahí está Ahí está el doctor. A ver. A ver, ahí se escucha. Doctor Garry, si está escuchando, tiene el micrófono muteado. Yo ahí le puse para Cierto, ahí está activarlo. ¿Ahí escucha bien? Porque al principio, antes de comenzar, yo le había consultado si escuchaba y podía escuchar. Y de hecho se comunicó, habló. Entre con sonido nada más, sin video. Por ahí Sí, el video no hace falta, no se preocupe. Tiene razón el doctor Moreira. Pero lo importante es que lo podamos escuchar. No sé si... Claro, aparte la deliberación para la validez del acto, ¿no? Claro. Deliberación del jurado. Si no, lo que puede hacer, doctor, es escribir en el chat. Si usted mueve el mouse por donde están las cámaras, le tiene que aparecer abajo un menú y hay un botón que es el chat. Si no le aparece directamente, hay un botón que se llama más, que usted le hace clic y le salen otras opciones. Ahí está compartiendo la pantalla. Si no, lo que podemos hacer era, como estaba haciendo, llamándolo por WhatsApp, y en tal caso lo pongo por altavoz. Claro. Que eso en realidad sería quizás lo más práctico en este Yo lo momento. hice en la UBA la semana pasada, ¿viste? No, Sí, alguna vez lo tuvimos que hacer. Sí. Yo ahí lo estoy llamando por WhatsApp. Si usted me atiende por el celular, igualmente no es ahí donde le digo el botón del chat, sino en el programa de Zoom. O sea, usted tiene que hacer clic ahí abajo en la barra de tareas del Windows que tiene el icono de la ventana del Zoom. Y si no, como le digo, me puede atender por el celular. ¿Hola? ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Ahí yo lo escucho, pero por acá, no por la computadora. Se ve que algo falló de la computadora. A ver, lo voy a poner en altavoz. A ver si habla, a ver si los demás lo escuchan. ¿Lo escuchan bien o lo escuchan? Se escucha con interferencia, Nadir. Debe tener prendido algún aparato. ¿Escuchan ahora? Sí, hoy se escucha mejor. Bueno, yo me gustó mucho la tesis, pero quería agregar algo interesante. Es evidente que en Brasil hay una diferencia entre lo que llama el lenguaje simbólico, la juridicidad simbólica que tiene la tesis. Yo tengo un caso parecido en la Corte Internacional Interamericana, porque la Corte Interamericana, en un caso muy importante que tengo yo y que ha tenido que escuchar en la Argentina, ha determinado que en la Convención Belén do Pará, que no sé por qué no lo citó la maestranda, determinó que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres ni en su sexualidad ni en su derecho a la sensibilidad sexual. Entonces, la Corte Internacional ha aplicado, no la Corte, sino la Comisión Interamericana, ha atacado a la Argentina como violador de las diferencias con la mujer. Y el propio Estado argentino ha reconocido su responsabilidad. Por eso sería interesante que en alguna oportunidad alguno lleve a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el problema de la Convención Belén do Pará,
donde hay una absoluta indiscriminación entre la sexualidad de mujeres y de hombres. De todo modo, me pareció muy interesante, muy valiosa la tesis, pero tengo una duda. La duda es lo siguiente. En la tesis se determina que de 100.000 delitos cometidos por mujeres, el 60 o un poco más, creo que es el 60,7%, está vinculado al narcotráfico. El problema es el control que se puede hacer en la visita íntima de la posibilidad de interconexiones de narcotráfico entre la recepción de la visita y el visitante. Es cierto que el visitante puede ser el cónyuge, la pareja estable y ahora el novio o la novia. Pero yo no sé si se hace el control o no se hace. De todos modos me pareció excelente. Lo único que me quedó de la duda es por qué no se citó la Convención Belén do Pará, que es importantísimo para considerar la legitimidad y no simbólica de la visita íntima. Pero es excelente la tesis. No sé si me escucharon. Sí. Sí. Perfecto. Sí, doctor Garris. Porque estoy Muchísimas gracias, doctor Garris. a unos rayos por un problema que tengo en una cuerda vocal y no me puedo expresar adecuadamente. Pero sin embargo, quiero felicitar a la maestrana por la tesis, la he leído muchas veces y me resulta útil ahora para llegar a la final que tengo en el caso interamericano, y la voy a citar con mucho gusto, en el sentido de cómo en Brasil se está luchando, por lo menos en Pernambuco, para la defensa de la igualdad jurídica y no simbólica entre la mujer y el hombre en cuanto a su situación jurídica. Nada más que eso. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, con relación solamente a la Convención del Belén del Pará, yo confieso que no puse la cuestión de la violencia sexual en la tesis. Yo creo que sería interesante hasta añadir esta cuestión, porque efectivamente es una violencia sexual a partir del momento que las mujeres no tienen garantizado el derecho a su sexualidad. Los hombres tienen, las mujeres no. Entonces sería efectivamente interesante. Muchísimas gracias por la observación. Esto efectivamente no había pasado por mi cabeza, en mi mente. Y la otra cuestión ahora es con relación al narcotráfico. También no hay un control con relación a las personas que ingresan en la cárcel, no hay un estudio de quién son esas personas y efectivamente eso se torna un peligro. Por ejemplo, como usted puntuó con relación a los novios y novias, y no solamente a las parejas estables, los matrimonios, y efectivamente no hay ese control. Que ocurre es solamente la revista, que yo no sé efectivamente cómo se llama en español, fue un término muy complejo para traducir. Requisa. ¿Cómo? Requisa. Requisa. Esa. La requisa. Entonces, no hay, mejor, hay una requisa, pero hoy en día en las casas de acá de la región es con un aparato electrónico, ¿cómo se llama? Ahora me pasó. Sí, el escáner. Con escáner, no más con la requisa como era hecha antiguamente, con muchos constreñimientos. Entonces, no hay esta información con relación a las personas que ingresan. Incluso entre las preguntas que el doctor Garris me hizo, hay una que, bueno, mejor las dos son muy interesantes, pero me gustó muchísimo la primera pregunta cuando hay, previo al cumplimiento de la visita, considera que un profesional debería estudiar el delito motivo de la condena de la mujer y su personalidad psíquica de manera de hacer más eficaz la consideración de la salud sexual de la mujer en prisión. Sería muy interesante, pero el problema es que en Brasil no tenemos tantos psicólogos dentro de la cárcel. En la cárcel femenina de Petrolina no hay psicólogos, no hay trabajadores sociales, no hay médicos, no hay nada. Y además de esto, yo creo que la visita íntima ya es algo tan complejo de conceder
ya están vistos como una regalía y no como un derecho, que si fuese hecho un estudio de todos los crímenes que las mujeres cometen, además del tráfico de estupefacientes, entonces ninguna iba a recibir la visita íntima, porque la mayoría de las mujeres que reciben visita íntima en esta cárcel son mujeres que practicaron crímenes graves, como por ejemplo el homicidio. Entonces, si vamos a estudiar el delito y la mentalidad de esta mujer, muy probablemente la visita íntima quizás no sería muy interesante a ella. Entonces, yo creo que no sería interesante vincular la visita íntima con el crimen o con la personalidad de la mujer que está presa. Y la segunda cuestión es, depende del esto de la visita íntima de quien es el visitante, de manera de considerar su personalidad de acuerdo a la versión de la visitada y sin invadir la privacidad del visitante. Yo creo que sería muy interesante saber quiénes son esas personas que ingresan a la cárcel y principalmente si son agresores de mujeres, si ya estuvieron involucrados alguna vez en su vida con violencia contra mujer. ¿Por qué? Porque yo fui llamada una vez en la cárcel de Petrolina para conversar con una presa porque su marido, o marido casado con ella, no un novio, marido, estaba golpeando a la mujer dentro de la cárcel. O sea, es un agresor de mujeres. Entonces yo creo que sería interesante analizar esta cuestión, no por la personalidad en sí, pero si ya estaba involucrado con otros crímenes, eso sería interesante para saber si sería interesante que él pudiese o no ingresar a la cárcel. Muchísimas gracias, doctor Gariz, por las preguntas. Muy agradecido. Perfecto. Bueno, entonces, si no quedan consultas, Yaisa, te voy a poner en sala de espera, a la doctora Trébole también. El doctor De Simoni también lo voy a poner para que los jurados puedan debatir la nota y el dictamen, ¿sí? Por supuesto. No tienen que salir del Zoom, recuerden. Yo después los hago volver a entrar directamente. Dale, Ok. gracias. Ahí los voy poniendo. Un segundito.